Originalmente fui fotógrafa, trabajé en medios de comunicación de 8, casi 10 años, hice producción en cine y televisión. Cuando me convertí en mamá, tomé un curso de agricultura urbana, me empecé a preocupar de dónde venía lo que estábamos comiendo y eso me llevó a sembrar mi primer huerto, que fue un huerto en la ventana de mi departamento. Sembrar cambió mi vida, cambió mi carrera. Ahí empecé a sembrar huertos en escuelas. El primero fue en la escuela de mi hija. Un paso natural fue a través de las experiencias que los niños llegaban y platicaban en casa sobre el huerto de la escuela. Empezaron las mamás a acercarse a mí y a pedirme que hiciera huertos en casa. 2006 conocí a Caro y a Lili y formamos Sembradoras Urbanas. Esta organización activó el primer centro de agricultura urbana en México, fue el Huerto Romita. 2009 sembramos otro huerto en espacio público sobre el Paseo de la Reforma, fue el Vivero Urbano Reforma. En 2012 pues hubo grandes cambios, Sembradores Urbanos cerró su ciclo, nos polinizamos y yo inicié Cultiva Ciudad. Vino el cambio, la mudanza del huerto de aquí de Reforma, llegamos a donde estamos ahora, el Huerto Tlatelolco. Pues gracias a un gran equipo, pues hemos logrado proyectos pues importantes con cada vez mayor impacto, ¿no? La satisfacción de sembrar en lugares tan emblemáticos y simbólicos de la ciudad como el Jardín Botánico de Chapultepec, hacer una instalación de 10 días en el Zócalo de la ciudad, he tenido, ¿no?, huertos en hospitales públicos y privados, trabajando con universidades, entonces viendo cómo esto pues es una herramienta de transformación profunda. La agricultura urbana en esencia es pues traer la producción de alimentos dentro de la ciudad, aprovechando espacios subutilizados, abandonados y convirtiéndolos en espacios productivos. Cuando tú cultivas alimentos, pues vuelves a tener un contacto con la tierra, entonces para mí la agricultura urbana tiene el potencial de sanar a las comunidades. Paradójicamente, en este momento de la historia es cuando más alimentos se están produciendo en el mundo, pero se están desperdiciando miles y millones de toneladas. Creo que los huertos urbanos son una solución innovadora para disminuir ese desperdicio, porque pues basado en la permacultura, en la naturaleza no hay basura, ¿no? Los huertos urbanos se vuelven espacios donde se cierran los ciclos. Cuando cultivas, te conviertes en un consumidor más responsable, valoras muchísimo pues todo el trabajo que implica, todos los recursos que se necesitan para que crezca una zanahoria, un jitomate, llegue a su maduración. También aprendes que te puedes comer partes de las plantas que la agricultura industrial ni siquiera te ofrece, como las hojas del betabel, los tallos de la zanahoria, y ya de plano lo que ya no te puedes consumir, pues esos desperdicios orgánicos los reintegras a través del proceso de composteo y se integran otra vez a ser parte de los nutrientes que van a nutrir a la planta que después te va a volver a nutrir. Entonces es cerrar un ciclo, el ciclo de los nutrientes. Eso es un elemento que ayuda muchísimo a bajar el desperdicio de alimentos. Yo conocí Tlatelolco desde que tenía cascajo y estaba lleno de basura y el pasto a 1 metro de altura con grillos saltando por todas partes. Entonces yo desde que llegué aquí me uní al proyecto sin pensarlo. Yo iba a poder tener un papel importante como arquitecta y con mi visión de sustentabilidad y bioclimática y urbanismo, y pues vimos Gaby y yo en conjunto un potencial muy grande, también con todo el equipo de Cultiva Ciudad que estaba en ese momento, que se ha ido transformando, pero ya llevamos 5 años aquí y seguimos construyendo el espacio. Como pueden ver, estamos construyendo un salón cocina, podemos inspirar a muchas personas y cada vez que vienen a este espacio salen muy inspiradas y con ganas también de hacer proyectos en sus ciudades, en sus comunidades,
Creo mucho en que si todos estamos en contacto con la naturaleza y con la tierra, vamos a poder tener una mejor ciudad y vamos a poder ser mejores seres humanos y mejores vecinos entre nosotros. Todavía hay un poquito de lugar por aquí, no sé si se quieran como unir. ¿Sí? Yo cuando empecé a hacer huertos, pues casi nadie lo estaba haciendo. Ahora, pues en marzo pasado tuvimos aquí, convocamos a un encuentro de proyectos de agricultura urbana, se hizo un mapeo y en ese mapeo pues, se inscribieron más de 60 proyectos activos que vinieron aquí al huerto, se entabló una conversación entre las instituciones de gobierno, sembramos la milpa de este año, ¿no? Todas esas manos y corazones sembrando y buscando un cambio, el buscar la transformación de la ciudad a través del cultivo de alimentos, me da muchísima satisfacción. Atecocoli, home. Entonces, una alimentación sustentable, pues es una alimentación que no tenga un impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre tu salud, sobre la salud de las personas que lo producen, la economía de la región donde se produce, de la personal, del campesino, la tuya. O sea, si queremos hablar de sustentabilidad, hay que hablar de lo local. Ahí la quiero. Los dos menos. Con las dos. Eso. Y las vamos a hacer una casa más grande. En lo que ahorita traemos las otras macetas. Espero que este año vuelvan a venir. Ojalá que sí. A través de estos 17 años que llevo trabajando, desarrollando proyectos de huertos, algo que me da también muchísima satisfacción es pues ver todas las colaboraciones que hemos logrado para generar los distintos proyectos. Por ejemplo, Huertos Tlatelolco es un proyecto que se ha generado gracias a la colaboración entre la Delegación Cuauhtémoc, nuestra organización, organizaciones amigas que nos han apoyado en distintas áreas, vecinos, escuelas, todos los que han participado y venido y ¿no? sembrado aquí no solo las semillas ¿no? físicas, sino estas semillas del corazón, ¿no? que vienen y que han transformado este espacio en lo que es ahora. A mí me maravilla cada vez que veo las caras de las personas que llegan y descubren las semillas y cómo crecen las plantas, cuando sacan una zanahoria y se la comen, el sabor. Me maravilla ver la posibilidad de cambio que hay a través de un huerto urbano. Creo que también es como una herramienta para sembrar la paz. Estudiamos y aquí trabajamos y aquí vivimos. Como vivo aquí atrás, entonces cuando puedo vengo al huerto, que sirve para la comunidad, que vea que hay una fuente de verduras que sirven para alimentarse sanamente. Porque esto antes no era un huerto como tal, era simplemente un basurero, porque aquí en el 85 se cayó Nuevo León y se ladeó y lo terminaron derribando. Y ya fue cuando empezamos a meter lo que eran los vegetales, los girasoles, las florecitas, para ciertos restaurantes que las piden para sus presentaciones. Define un poco el huerto de Tlatelolco o Cultiva Ciudad cuando nace como iniciativa, cuando decido apoyarlos y meterme de lleno a cocinar productos de aquí y darle un sentido al campo, darle un sentido a la tierra, que la gente sepa de dónde vienen las cosas, cómo crecen. Somos como un templo, ¿no? Un templo de energía, una vasija que hay que llenar de cosas buenas. Los huertos urbanos es uno de los ejes, incluso la FAO lo dice, ¿no? Para atacar lo que sería la seguridad alimentaria o la falta de seguridad alimentaria, es algo básico. Bueno, el huerto urbano como tal es una zona de producción de alimentos, pero también de reciclaje. Crear suelo fértil, y entre más suelo fértil creemos, mejores plantas vamos a tener.
Ahorita tenemos los días miércoles, el día de venta, entonces cualquier persona que pase o que venga al huerto puede consumir nuestras hortalizas. Para nosotros el primer objetivo es tener un impacto local. Hemos logrado que cada vez más vecinos se enteren que existimos, de que sea un lugar donde la gente venga a consumir alimentos. O sea, el hecho de que tú sepas lo que tarda un jitomate en crecer y cultivarse y todos los recursos que se lleva, o sea, cambia la visión de la comida y por lo tanto también impacta en la forma que consumimos y desperdiciamos. Últimamente hay un concepto que me ha estado dando vueltas y que creo que es lo que sí puede llegar a realmente generar un cambio en nuestro sistema alimentario, y es el urbanismo agrario, que se creen las condiciones en donde las comunidades en la ciudad estemos involucradas y comprometidas con los procesos de producción de alimentos. Creo que eso es lo que nos puede llevar a plantear un sistema alimentario más justo, que promueva la soberanía alimentaria, a tener acceso a alimentos más sanos y que realmente nos nutran. Bueno, pues para mí este proyecto transformó mi vida, que me hace sentido, que me hace sentir realizada. He tenido oportunidad de transformar cientos de espacios, de capacitar a miles de personas, de enseñarles cómo cultivar una parte de sus alimentos, a transformar la vida de muchas personas que se han reconectado con su alimentación, con la naturaleza, un equipo que cada vez crece más, proyectos que cada vez tienen mayor impacto. Creo que en el momento en que tú te vuelves un ciudadano más participativo, te apropias de los espacios, te haces responsable de una parte de tu alimentación, de tus desechos, cierras los ciclos, pues ya estás haciendo una transformación personal que es contagiosa y que finalmente pues va transformando a la misma comunidad en la que estamos. Para mí la sustentabilidad es que haya suficiente para todos siempre. Como dice una persona que admiro muchísimo, Satish Kumar, los huertos no son solamente espacios productivos, sino que son también espacios de aprendizaje y donde se viven experiencias que enriquecen el espíritu.